grato estar aquí una vez más, compartiendo la palabra con ustedes. Mis hermanos que están a través de la transmisión, quienes están por medio de Facebook, de YouTube, bienvenidos sean. Les invito a que puedan tomar su ubicación. Vamos a comenzar la palabra. Voy a comenzar a compartir la palabra. Pero no sin antes, como nuestro pastor siempre nos enseña, un minuto más de oración no nos hace daño, ¿cierto? No nos hace daño. Y lo voy a invitar a que me acompañe en oración. Si no se desconcentra con los ojos abiertos, puede hacerlo. Si no, conmigo cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias queremos darte por esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra una vez más. Este culto de día miércoles, Señor, donde tú una vez más quieres traer una palabra a nuestros corazones, donde quieres enseñarnos, donde quieres redarguirnos, quieres darnos instrucción, quieres abrir camino para obedecer a tu palabra, quieres enseñarnos cuál es tu buena voluntad perfecta y agradable, Señor. Enséñanos porque queremos aprender de ti. Enséñanos porque queremos escuchar la voz de tu palabra. Enséñanos porque queremos estar atentos a lo que tú nos quieres decir. Queremos estar con nuestro espíritu alerta, con nuestra mente atenta, dispuestos, Señor, para recibir lo que viene de ti. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Quienes trajeron Biblia, quiero invitarles a que me acompañen a Génesis 22:12. Pero antes quiero hacer una pequeña y breve introducción. Es lo siguiente, es un profesor que estaba enseñando a sus alumnos de quinto grado, mientras que los niños estaban saltando, alborotados dentro de la sala, desordenándose, no poniendo atención a lo que el profesor enseñaba. Pasó que en un momento el profesor, que quería capturar la atención de los muchachos, le dijo: ok, voy a contarles la siguiente historia de un joven aventurero, un joven que se aventuró a la selva y que se vio enfrentado en un peligro cuando se encontró con un león en su camino. Y mientras que el profesor contaba la historia, llega el momento donde están todos poniendo atención en la clase. Llega el momento donde el profesor tiene la mirada de cada uno de los que estaban en la sala. Y en ese momento les contaba y les narraba, les decía: este joven, mientras se aventuró en la selva, dentro de las aventuras y hazañas que había hecho, se encontró con un león. ¿Y qué pasa con este león? Lo sale persiguiendo. Él sale corriendo con todo lo que tiene, y a lo lejos ve una quebrada, donde en la quebrada hay un árbol. Y lo primero que él hace es subirse, escalar el árbol y subirse al árbol. ¿Para qué? Para que el león no lo agarrara, no lo atrapara. Entonces los niños todos mirando al profesor, expectantes, diciendo: ¿qué va a pasar? ¿El león lo va a atrapar? ¿Se lo va a comer? ¿O va a saltar al precipicio? Una quebrada es un precipicio, para quienes no saben. Y sucede que en ese instante, cuando subió, el león quedó abajo esperando. Y esperó, y pasó el día, llegó la noche y el león aún estaba ahí.
seguía esperando a que bajara del árbol. Cuando pasó el día siguiente, el joven aventurero quería bajar por deshidratación, por falta de comida, ya no le quedaban fuerzas. Estaba débil, se encontraba débil porque el sol de la mañana pegaba fuerte y el frío de la noche. Cuando de repente este joven se encontró que en la quebrada brotaba una zarzamora. Y esta zarzamora llegaba justo a la parte superior del árbol. Y no había notado que en esa zarza habían pequeñas moritas. Y entonces los niños todos expectantes, porque el profe les decía que este joven aún estaba arriba del árbol y pasó toda la noche y todo el día. Y todos los niños estaban esperando qué va a pasar. ¿Va a bajar? ¿Va a pelear con el león? ¿Qué va a suceder? Lo que el profesor continúa diciéndole. Este joven vio esa zarzamora. Vio las pequeñas moritas que estaban ahí, dulces, jugosas. Alcanzó a atrapar con su mano 5 moritas. 5 moritas. Y luego el profesor les dijo, y muchachos, esa era la historia, ese era el cuento. Y los niños quedaron, ¿pero y qué pasó? Asombrados, ¿por qué? Porque el profesor no les terminó de contar la historia. ¿Qué va a pasar? ¿El león se lo va a comer? ¿El tipo va a bajar? ¿Este joven qué se va a tirar o va a luchar con el león? ¿Qué va a hacer? Y los niños todos quedaron con esa incertidumbre, con esa gana de saber, esa curiosidad. Entonces levanta un niño su mano y le dice, profesor, pero ¿qué va a pasar con el joven? ¿Va a bajar del árbol? ¿El león se lo va a comer? ¿Cómo termina la historia? Y el profesor les dijo la siguiente enseñanza. A veces en la vida todos sabemos en un momento que vamos a morir. Todos sabemos cuándo vamos a morir. Pero a veces nos despreocupamos y vagamos por la vida y ante un peligro o cualquier situación la cual nos vemos superados, olvidamos esos pequeños momentos que son de gran necesidad. Esos momentos que son para ese joven, esa morita, ese alimento que necesitaba, por ese dolor que tenía en el estómago por el hambre y esa deshidratación que él estaba pasando. Esa enseñanza le dejó el profesor a sus alumnos. Y eso es lo que yo les quiero recordar también en este momento. Pequeños momentos en la presencia de Dios pueden hacerte que tú al irte de este lugar vayas con la respuesta que Dios tiene para tu vida a la duda o a la pregunta que tú has tenido hasta hoy en día, pero que Él te la va a responder. ¿Lo crees? Yo lo creo. Esa era la introducción. Continuemos con la lectura. Que este sea ese momento. Que este sea ese momento. Génesis 22, 12. A este tema le quise titular La escuela de la obediencia. La escuela de la obediencia. Si lo puede escribir ahí arribita, donde ya saben. Génesis 22, 12. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo siguiente. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Al versículo
12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hebreos 3, 5. Vamos a Hebreos 3, 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo, sí estaba bien. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 5. Juan 5, 19. Juan 5, 19. Dice Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto es palabra de Dios. Como le mencionaba, a este tema le titulé Escuela de la Obediencia. ¿Qué relación tienen estos pasajes bíblicos que le acabo de leer? Avancemos. Quiero compartirle 3 puntos principalmente. 3 puntos principalmente. Hemos leído Génesis 22:12. Todos conocemos la historia de Abraham. Cuando Abraham entregó a su hijo, el único hijo que Dios le había dado, con la mujer que él se había casado. Le dijo Dios: dame tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Lo que nosotros leímos fue cuando el ángel detiene la mano, o más que detiene, dice la Biblia, que le dijo gritando a Abraham: detén tu mano. Detén tu mano. Y Abraham obedeció. Por cuanto él obedeció, Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque entregó a su hijo, el único que tenía. Conocemos la historia, ¿cierto? La conocemos. Hebreos 3:5 habla de Moisés, quien guió al pueblo de Dios por el desierto, que lo sacó de esclavitud. Muy bien. Que lo sacó del aprobio en el cual él se encontraba, el pueblo de Dios. Moisés, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera al sacar a su pueblo de las manos de Faraón. Tenemos otro ejemplo del Antiguo Testamento. Pero qué mejor ejemplo de la obediencia, la cual Jesús explícitamente en el Nuevo Testamento nos enseña. En Juan 5:19. Juan 5:19. ¿Qué dijo él? Jesús hablando: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Yo quiero comentarte que si nosotros no obedecemos, nosotros los creyentes en Dios,
quienes no obedecen a Dios no tienen temor de Dios. Número 1. No tienen temor de Dios. Temor de Dios no es el miedo a lo que me vaya a pasar. Ya se ha predicado muchas veces. Temor de Jehová es la consideración y honra que nosotros le tenemos a la palabra de Dios, en la cual está y debe en nuestro corazón. En la cual está y debe estar en nuestro corazón. Por lo tanto, Jesús dijo, y bien hace al decir, yo no voy a hacer nada de lo que no vea hacer al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre que está en los cielos, refiriéndose a Dios, Él trabaja en el cielo. Y así como Él trabaja en el cielo, en la oración del Padre Nuestro, Él también dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como lo es en el cielo. ¿Qué ejemplo de vida es esa, la cual Él nos demanda como Señor y que nosotros debemos responder a su solicitud como discípulos? Porque así como Dios sigue obrando en tu vida, en tu familia, Él seguirá obrando así también en los demás. Así como en el cielo Dios trabaja, así Dios va a trabajar a favor de tu vida si tú le obedeces. Pero a veces pasa que somos desobedientes, ¿o no? Somos desobedientes. Entonces yo voy y me hago la pregunta, ¿cómo puedo obedecer y agradar a Dios? ¿Alguna vez alguien se planteó esta pregunta? ¿Alguna vez alguien se ha formulado esa pregunta? ¿Cómo puedo obedecerle? O quizá en la oración uno está orando y dice, Señor, pero ¿cómo puedo obedecerte más? ¿Alguna vez alguien se le ha cruzado eso? Ahora, quiero hablar y compartir también un punto que me pasa muy a menudo, donde digo, Señor, bendice mi vida. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Señor, quiero que abras puertas laborales. Señor, quiero que me bendigas con una casa. Quiero que me bendigas con una familia. Pero pasamos por alto, y en lo personal, paso por alto, el decir, Dios, quiero obedecerte más. Porque como creyentes, nos cuesta creer que el Dios al cual nosotros servimos es el Dios que demanda absoluta y completamente obediencia total en todo lo que dice su palabra a cada uno de sus discípulos. A veces lo pasamos por alto, a veces yo lo paso por alto, pero somos muy despistados cuando estamos orando y decimos, Señor, quiero obedecer tu palabra. Quiero obedecer para entender lo que tú quieres para mí. Quiero ser más obediente. Inclusive si se lo pregunta a su hijo jamás le va a decir, papá, yo quiero ser más obediente. Al menos los niños. O cuán a menudo su hijo les dicen eso. Pocas veces, ¿cierto? O si es que una vez a las miles. ¿Por qué? Porque ningún hijo va a decirle al papá, papá, ¿sabes qué? Quiero ser más obediente. Cuando es todo lo contrario. Los hijos son más porfiados todavía con los papás. Lo digo también porque soy hijo. Soy hijo. Somos hijos. Somos hijos. Entonces, ¿cómo puedo obedecer y agradar a mi Dios? ¿Cómo tú puedes obedecer a Dios? No es que haya una fórmula, no es que haya algún código secreto o alguna ¿cómo se le llama? Algún tipo de liturgia específica que te diga, no, tienes que levantar las manos, tienes que arrodillar los pies, doblegar tus rodillas, tienes que decir 3 Padres Nuestros. No. Pasa. ¿Me ha pasado? ¿Te ha pasado a ti? ¿A usted le ha pasado?
Por eso yo me planteo la pregunta, ¿cómo puedo obedecer y agradar a Dios? Lo primero que tú necesitas, y te respondo ahora, lo primero que tú necesitas para obedecer es que tú necesitas fe. Necesitas fe. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vamos a leerlo atrás. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo vas a obedecer a un Dios al cual no crees? En un Dios en quien no crees. Por lo tanto, si hay algo que yo debo tener como creyente en Dios, es la fe. Ahora, si se pregunta ¿por qué la fe? Porque la fe es lo único que a Dios le agrada, para que tú te acerques a Él sin pedir nada a cambio de tu parte, porque Él dice que va a ser un galardón para tu vida, va a ser galardonador, corrijo. Él te va a bendecir por el hecho de que tú quieras acercarte con la fe que Él te da, más encima te da la fe. Te dice, si tú te acercas creyendo, aun cuando no me veas, voy a bendecirte. Eso se llama obediencia. Si nos vamos a Génesis, la primera historia de la humanidad, cuando Dios le dice, de este árbol vas a comer, de este otro vas a comer, pero del árbol del bien y del mal no vas a extender tu mano y no vas a sacar ese fruto. No lo harás. Yo quiero preguntarle, en ese momento, ¿Dios le demandó a Adán y a Eva el amor? No. No le dijo, Adán, ámame. Eva, ámame. No. Le dijo a Adán y a Eva, ten fe y te quedarás en el huerto. ¿Le dijo eso? Nótese que la Escritura dice, no comerás del árbol del bien y del mal. Era solo un mandato. Solo una cosa Dios le demandó a Adán y a Eva como condición para quedarse dentro del huerto. Porque de lo contrario, ¿qué le va a suceder? Morirá, dijo. Morirás. Ciertamente desde ese día que tú comas del fruto, morirás. Entonces, ¿está hablando de la fe, de la esperanza, del amor? De ninguna manera. Porque Él le dijo, obedece solo mi mandato, el cual yo te dejo, para que tú te quedes aquí en el huerto. Todos conocemos la historia. Lo que en efecto conocemos como naturaleza caída. La naturaleza humana caída. Entonces, ¿cómo puedo obedecer a Dios? Por medio de la fe. ¿Cómo tú puedes obedecer a Dios? Por medio de la fe. Te lo presento, Hebreos 11:6. ¿Y por qué la fe? Porque la fe es lo que a Él le agradó y punto. No busques otra cosa. No vayas a rebuscar. ¿Quieres estudiar? Hazlo. Pero Dios dijo, me agrada que tú tengas fe para acercarte a mí. Y así quiero que sea. Para que puedas entender lo que es la obediencia. Solo un mandato tuvo que romper Adán para entender que la obediencia era lo único que Él le demandaba como creador. Y que nosotros como creación de Dios siempre y siempre abrogamos. Que siempre quebrantamos la obediencia. Somos desobedientes, hermano. Qué lata.
Señor Jesús. Segundo punto. La obediencia que Jesús rindió ante Dios es lo que le exige a todos sus discípulos. Como lo estaba comentando, lo único que Dios demanda de nosotros como su creación es completa y absoluta obediencia a lo que en su palabra Él enseña. Si tú lo crees, di amén. La obediencia que Jesús rindió ante Dios es la misma que Él exige a cada uno de sus discípulos. A cada uno de ustedes. Usted diga a mí, yo. A mí Dios me está demandando. Es más, Él le dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Carga la cruz. Pero no la cargue solamente en la mañana. Dice, cárgala todo el día. En pocas palabras. Parafraseado. Versión Samuel, habla hoy. La obediencia es lo que Jesús demanda. Así como Él nos dio el ejemplo, es el mismo estilo de vida el cual nosotros debemos imitar. Somos bien desobedientes. Y quiero contarle un testimonio de lo que me pasó una vez. Por desobediente. Pasa que en el colegio, mientras estaba en cuarto medio, en ese colegio era muy peluzón. Sobre todo ese colegio que era peluzón. No voy a decir su nombre. Algunos lo conocen. En una oportunidad hicimos esas típicas pelotitas de papel que casi todos han hecho en el colegio para chutear. ¿Por qué? Porque no hay pelota. Le meten scotch, papel, scotch, scotch. ¿Cierto? Pasa. Lo hacen. Pero la profesora nos encontró haciendo esa pelotita. Y nos dijo, y nos advirtió a los 4 que estábamos jugando, no jueguen con esa pelota en la sala. O se la puede quitar. 1. ¿Qué hicimos nosotros? Jugamos. Obvio, ¿no? Pescamos y empezamos a tirarnos de un lado al otro. En ese momento entra la profesora. No les comenté, la profesora salió. Entró, nos miró y nosotros escondimos la pelota. Ya, profe, no lo vamos a hacer. Por favor, si quieren jugar pueden hacerlo afuera. Y nosotros, no, si estamos bien acá adentro. Salió y ¿qué pasó? Seguimos jugando. Pescamos la pelota y la volvemos a tirar. Por tercera vez la profe entró y en eso que entra, yo la veo y le hago el quita a la pelota y ¡pum! Rompió el ventanal de vidrio. Entero. Era de este tamaño. Y vulgarmente, como se dice, nos piteamos el vidrio. ¿A quién le echaba la culpa? Obviamente a mí me echaba la culpa porque yo no la agarré. Entonces la profesora me miró a mí y me dijo, Samuel, a inspectoría. Y me fui. Y ahí tuve severos problemas. Mis padres no se enteraron, pero es mínimo. Es mínimo. Ahora saben. Casi 10 años han pasado. Casi 10 años de ese evento, de esa situación. Entonces, aquí es lo que apunto. ¿Usted cree que si nosotros hubiésemos obedecido a la primera, hubiese pasado esto? Es decir, todo se pudo haber evitado, inclusive antes de jugar, al momento de hacer la pelotita. En ese preciso momento, nosotros pudimos habernos detenido y haber dicho, no, mejor no lo hagamos. O si lo hacemos, lo hacemos en el recreo. Pero no, como jóvenes desordenados y desobedientes, lo hicimos. ¿Usted cuántas veces ha hecho lo mismo? ¿Cuántas veces le ha mentido a su esposa, a su esposo? ¿Cuántas veces le ha mentido a sus hijos? Seamos honestos. Solo Dios conoce nuestros corazones. Claramente quienes creemos en Él. Usted. Si nosotros evitamos
situaciones donde Dios, a la luz de su palabra, nos enseña a no hacer o decirnos en su palabra: no vayas por la derecha, vete por la izquierda. Nosotros generalmente hacemos todo lo contrario. No digo siempre, ojo, no digo siempre, pero sea honesto y sincero con usted mismo. Sea sincero. ¿Cuántas veces ha tenido que remediar esos problemas que pudo haber evitado con haber obedecido la palabra de Dios? Y con esto quiero encerrarlo en ser sabio, en ser una persona diligente. Porque a veces tenemos conductas negligentes, somos apurones, tenemos actitudes perjudiciales y que esas actitudes nosotros no nos damos cuenta que dañamos a otros hasta que notamos que el otro se ofende, hasta que notamos que el otro se siente mal con nuestras palabras o con nuestra actitud. Pero hasta en ese momento fuimos negligentes. Pero la palabra no te enseña y no nos dice: sé paciente, ama a tu prójimo. La palabra no te dice: sé sabio por sobre todas las cosas, adquiere inteligencia y sobre todas las cosas la sabiduría. No nos enseña eso la palabra. No nos dice, como en la predicación que prediqué el mes pasado: ¿no es lámpara a mis pies tu palabra y que alumbra mi camino? ¿No es eso para tu vida? Si no es eso, entonces, ¿qué es? ¿Qué es la palabra de Dios? Una vez escuché la siguiente frase. Voy a tratar de recordarla. Este hombre dijo: no necesito escuchar la voz de Dios cuando la palabra habla fuerte y claro lo que yo debo hacer como creyente. ¿Por qué a veces pedimos confirmación de parte de Dios cuando la palabra a gritos nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos ante eso? Todo lo contrario. Por eso, el segundo punto, como les comentaba, la obediencia que Jesús rindió ante Dios es la que Él exige a todos sus discípulos, a todos los que somos creyentes en Dios y quienes tenemos la fe de que Él, en su palabra, nos enseña cómo debemos tener una conducta ejemplar, no perfecta, ejemplar. Tercer punto y último. La obediencia es lo primero que Jesús enseña a sus discípulos y lo primero que necesita un creyente para amar de forma genuina. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Vuelvo a repetir ese punto. La obediencia es lo primero que Jesús enseña a sus discípulos y lo primero que necesita un creyente para amar de forma genuina. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una vez más, si usted lo lee conmigo, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quien no conoce a Dios es mentiroso. ¿Por qué? La Biblia no escribe el versículo anterior. Dice, voy a parafrasearlo: el que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque diciendo que ama a Dios que no lo ve y a su hermano que sí lo ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Por lo tanto, ¿qué quiere decir?
que el que conoce a Dios sabe que Dios le exige obediencia en el amar tanto a su prójimo como a Él, que pide el amar. Si Dios te dice, ama a tu hermano y perdónalo, te está diciendo, ama a tu hermano y perdónalo. Pero muchas veces nos cuesta hacer eso. ¿O estoy equivocado? Puedo estarlo. Pero ¿cuántas veces nos cuesta perdonar? ¿Cuántas veces, como un cliché cristiano se suele decir por ahí, nos cuesta poner la otra mejilla? Aunque es un versículo bíblico, pero no dice tal cual el versículo. Si dice, pon la otra mejilla, ¿nosotros qué hacemos? Ponemos la otra mejilla. Pero usted no lo hace. Usted quiere mandar el otro charchazo. Usted quiere mandar la otra cachetada. Exacto. Algunos dicen defensa propia. ¿Pero es eso lo que la palabra le enseña? No, no es eso. No es eso, hermano. Si dice, hey, viene con una pistola o con una cuchilla, no con una pistola. Como me pasó a mí. Me dijeron 2 tipos en la micro, se me acercaron, una oportunidad, y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Vendo estos perfumes, mira, pruébalo, Me echaron como 3 tipos de perfume en la mano, y me dijeron, ya, 10 lucas te los dejo los 3. No tengo plata. Pero me hiciste gastar el perfume. No, le dije, ¿tú me echaste? No, hermanito, estáis mal. Y me dijo, ando con una pistola en la mochila, o me pasáis todo lo que he tenido, te pego 2 balazos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Saqué el celular y mi audífono y se los pasé. Así tal cual. ¿Qué me enseña la Biblia? Si viene alguien a pedirte la capa, tú se la vas a negar. No, no dice eso en la Biblia. Dice que tú se la debes pasar, entregar. Pero a veces nos cuesta entender incluso en estas cosas. Yo me pongo como ejemplo porque fue terrible. Me quitaron el primer celular que yo tenía. Y yo en realidad no hice resistencia. Solo le entregué mi celular. Ahora lo que se pasó de patudos y después me dijo, qué bonita la zapatilla. Y yo le dije, no, las zapatillas no te las doy. Aunque parece chiste, pero así le respondí. Dije, te paso el celular y el audífono, pero mis zapatillas no te las paso. Y me dijo, ya hermanito, vale, gracias. Y se fue. Sí, parece chiste. Pero de verdad, hermano, yo a veces le pregunto, ¿usted le cuesta, como a mí me cuesta, obedecer la palabra de Dios? Nos cuesta. Créame que somos parte de ese pueblo que quiere obedecerle a Dios y que tiene la fe para hacerlo y que está dispuesto a creerle a Dios si es necesario esperar una bendición o quizás no, pero está dispuesto a hacer lo que sea necesario para obedecerle, pese a que en algunas oportunidades de la vida no lo hagamos. Aunque no obedezcas en ciertas oportunidades de la vida, lo que enseña la palabra, si no lo haces, no te conviertes en una persona condenada. Te conviertes en una persona justificada por Jesús, porque Él es tu abogado. Obviamente, si no encubres tu pecado. Así que yo te invito a hacerte la siguiente pregunta. ¿Toma la obediencia el lugar en mi corazón y en mi vida? ¿Toma ese lugar que Dios demanda en las Escrituras? Ese primer lugar, le hablaré así, ese primer lugar que nos pide Dios en la Biblia
Toma la Sagrada Escritura, ese lugar en tu corazón, en tu vida que Dios demanda. Toma ese lugar que tanto Dios dice, obedéceme. No porque quiero bendecirte, sino porque quiero que entiendas lo que yo quiero hacer contigo. En efecto vienen bendiciones. En efecto vienen bendiciones. Había que sonreír para la cámara. Si yo quiero bendición, busco la bendición, porque dice el que busca halla. ¿Estoy en lo correcto? El que trabaja arduamente con sus manos y esforzadamente todos los días se levanta para tener dinero, y el dinero suficiente como para comprarse una casa. ¿No es eso lo que Dios llama un hombre diligente que trabaja y prospera? Eso es lo que dice la Biblia. Lo es. Pero eso es lo que demanda Dios. ¿O eso es lo que Jesús demanda a tu vida como creyente o como discípulo de Él? No, no lo es. Porque no dice, quiero bendecirte y después haz mi voluntad si quieres. O quiero bendecirte, pero si quieres después lee la Biblia y puedes consultarme en oración si quieres hacer lo que yo quiero hacer con tu vida. No, la Biblia dice, como leí en el versículo anterior, Hebreos 11:6, el que se acerque a Dios, hágalo con fe, porque es imposible agradarle sin fe. Y como lo repito, en efecto vienen las bendiciones. Créame que para mí fue muy difícil encontrar el trabajo que hoy en día tengo, gracias a Dios. Pero cuánto pedí, cuánto lloré para que Él me respondiera. Yo le dije, Señor, si tengo que dejar de hacer ciertas actividades aquí en la iglesia para encontrar un trabajo, hazlo. Si es tu voluntad, hazlo. Pero a veces somos tercos. Somos duros de corazón. Somos duros de cerviz. Somos porfiados, desobedientes. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo contrario. Yo le dije, Señor, quiero un trabajo. Y si ya tengo que dejar esto de servirte aquí, puedo llegar a las reuniones, por último a la palabra. Así tal cual lo dije en la oración. Pero si tú me bendices con algún trabajo más cerca de la iglesia, en un horario flexible, así lo dije tal cual, en oración, no miento, lo dije así. Dios me respondió. Créame que no me respondió de la noche a la mañana. Pero si su oración tiene que ser respondida en un año, pues entonces yo le invito a que esté durante todo ese año orando. Todo ese año orando. Todo ese año orando. Porque las promesas de Dios nunca llegan tarde. ¿Por qué? Porque Él dice, todo tiene su tiempo. Y si en el tiempo que debiste haberle buscado no lo hiciste, créame que la bendición que recibirás no vas a tener la suficiente fuerza o consistencia para tener esa bendición y servirle a la vez. ¿Por qué? Porque puede que hayas sido bendecido, pero te complicarás para venir y escuchar de su palabra. Te complicarás para venir y asistir a los cultos. Te complicarás y se te complicará completamente tener una vida saludable con tu familia, una vida de convivencia con tu esposo, con tu esposa, saludable. Pidamos la dirección de Dios en todo, pero que en nuestro corazón esté primero el obedecerle por encima de todas las cosas, no porque van a venir bendiciones, sino porque esa es la voluntad de Dios. El que seamos hombres y mujeres
niños, jóvenes de fe, creyendo que Él va a responder, porque nosotros hemos obedecido, porque usted obedeció, para que cuando el día de mañana se presente delante de Dios, Él le diga: buen siervo y fiel, has obedecido en todo lo que te he mandado, has fallado, pero una vez más lo intentaste, has fracasado, pero una vez más te levantaste, no renunciaste, pero una vez más te levantaste a orar. Así yo te invito a que tú puedas orar, a que la obediencia en la palabra, a que la obediencia a Dios sea lo primero que tú pongas en tu vida y en tu corazón. Yo le invito a que se ponga de pie. Y en esta temática que le comparto, yo le invito a que pueda colaborar el sonido con las luces. Si me apaga la luz 5 y 6. Si el hermano Marco me apaga la luz 5 y 6. Yo le quiero invitar a que esta noche usted pueda cerrar sus ojos. Y no para pedir bendición, o no para decirle: Señor, abre una puerta de trabajo.